para redimir el primogénito, esto, y se pagaba. Se pagaba Una cantidad que no te lo recuerdo cuánto era, ¿no? Pero se pagaba para redimir. Bueno, como ustedes conocen la Escritura, ¿cuántos han leído aquí el libro del Apocalipsis, hermano, de perdida de pasada? Sí saben más o menos lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando ustedes abren el libro, lo primero que dice Juan, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y luego dice, fíjense bien, el asunto es algo que tenía Cristo, una revelación de Cristo. Y luego dice más abajito, yo, Juan, estaba preso en la isla de Patmos por el testimonio de Jesús y por su palabra. Y luego dice, saludos a todas las iglesias. Y luego hay una alabanza, dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y cada vez que usted abre el libro de Apocalipsis, encuentra esa alabanza. Bendito sea el Cordero que nos redimió de los de entre la tierra con su sangre. El mensaje del libro del Apocalipsis es redención. No es de la bestia, no es del anticristo. El mensaje central es la redención. Entonces, si Jesucristo no hubiera vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, no conociéramos nosotros absolutamente nada. Pero como el león de la tribu de Judá venció, y yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿dónde venció el Señor? En la cruz del Calvario. A ver, dígalo fuerte, ¿dónde venció? En la cruz del Calvario. En la cruz. El león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. En pocas palabras, si la sangre de Jesús no hubiera sido derramada, el libro de Apocalipsis no pudiera funcionar. No hubiera resurrección de muertos, no hubiera salvación, porque a Daniel se le dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero explícame, Señor. No, Daniel, a ti no te voy a explicar nada. Tú sella ese libro, hasta el tiempo del cumplimiento se va a saber. Entonces viene Cristo, da su sangre en la cruz, derrota al diablo, derrota a principados y hace la redención. Entonces, al que nos amó, este libro está dedicado al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y dice Juan, bueno, aquí veo que Dios tiene un libro, está sellado y nadie lo puede abrir. No llores. El Cordero que derramó su sangre ha vencido para abrir este libro. Y luego dice que los 24 ancianos y los redimidos cantan un nuevo cántico, y el cántico es este. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado. Ese es el canto. Tú eres digno de abrir, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios. Quiero que entiendan, el libro de Apocalipsis te habla de la redención, te habla de la sangre de Jesús. Deja la bestia, deja todo eso, todo eso tú lo vas a entender poco a poco. Pero cuando tú agarras la esencia del libro, entonces vas a poder entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de los tiempos. Quiero preguntarles unas preguntas esenciales, elementales, para hablarles un poquito de los tiempos proféticos o de estos 3 años y medio. La primera pregunta es, ¿quién hizo la redención para los hombres? ¿Quién la llevó a cabo? Cristo Jesús. ¿Con qué la llevó a cabo?
Con su sacrificio, pero lo más correcto es con su sangre, porque nosotros fuimos rescatados de nuestra vana conversación A precio de sangre. a precio de sangre. Bueno, ahora aquí va la pregunta que quería hacerles. Cristo es el que hizo la redención, la hizo con su sangre, y cuando la hizo, es posible entonces que se cumpla el libro del Apocalipsis, porque Él es el que venció, Él es el que desató los sellos. Él es, no había nadie más que pudiera hacerlo, Él es el único digno de hacerlo. Pero aquí viene la pregunta: ¿cuántos tipos de personas son redimidos por la sangre de Jesús? ¿De cuántas nacionalidades? Todas. Todo pueblo, linaje y nación. Sí, Lengua, de todo pueblo, lengua y nación. Pero les está faltando una muy importante. La Biblia dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. ¿A quién primeramente? Al judío primeramente, y después al griego. a todos los demás. Porque cuando hablamos de toda nacionalidad, de toda lengua, no puedes incluir Israel, porque Israel está aparte. Por eso la Biblia siempre habla judíos y gentiles, judíos y gentiles, judíos y gentiles. Los gentiles son de toda lengua, de toda tribu. La redención es para dos nacionalidades, para judíos y para gentiles. Al judío primeramente y después al griego. Los originales y los añadidos. El hijo original y el hijo pródigo, el que se fue al mundo a gastar su dinero con las rameras, y cuando mataron el becerro gordo, el hijo mayor se enojó. Ese es Israel, que está lleno de celos contra nosotros porque mataron al becerro gordo para nosotros, que es Cristo Jesús, y no quiere entrar a la fiesta. Y está resentido. ¿Cómo estos desperdiciaron su vida sin guardar la Torá? Y has matado para ellos el becerro gordo. Pero ellos, guardadores de la ley, no han participado todavía del becerro gordo. Fueron provocados a celos. Entonces, escuche bien, hermano. En el libro de Apocalipsis el mensaje es este: salvación para los gentiles y salvación para los judíos. Por eso usted lee de 144,000 judíos, o más bien 144,000 de las 12 tribus de Israel, señalados en ese periodo del fin para salvación. Y después mira una bola de gente de toda tribu, linaje y nación, redimidos para Dios. Entonces, el secreto es muy sencillo. Cuando Daniel está mirando la revelación de Gabriel y que le está hablando del tiempo del fin, le habla todo para su pueblo, pero al final esos 3 años y medio se los deja encerrados, se los deja en misterio, porque todavía no ha sido derramada la sangre de Jesús. Pero cuando viene Cristo, hermano, los judíos le rechazan, solamente creen en Él una parte, que se llama la elección de gracia. Después de ahí se le predica a Cornelio y empiezan a creer todos los gentiles, los romanos, los griegos, los elamitas, todos, hasta que el evangelio llegó aquí a México, y en esta noche estamos aquí disfrutando del evangelio. Amén. Por gracia. Amén. Pero la que Israel fue endurecido para que usted y yo entráramos a la salvación. Desde Cristo en adelante empieza lo que se llama el periodo de la gracia, un periodo escondido que no le fue revelado a Daniel, pero que Pablo nos aclara. El misterio que estaba oculto desde siglos sempiternos estaba oculto, y es este, que también los gentiles iban a entrar en el paquetón de la salvación por gracia.
Han pasado 2000 años de predicación y esos 3 años y medio que están suspendidos todavía no han empezado. Yo le puedo asegurar a usted cuándo van a empezar con la Biblia. No con un cálculo, con una calculadora, no. Por lo que dice la Biblia, por las señales de la Biblia. Y dijo el Señor en Mateo 24 así: y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, a todas, y luego ¿qué? Después vendrá el fin. Quiere decir que mientras esté predicando en México, en Japón, en China, y la gente levante su mano para aceptar a Cristo y diga: yo quiero aceptar a Cristo en esta noche, porque comprendo la sangre, el Espíritu de Dios me ha tocado, se siguen convirtiendo gente de todas las naciones, el fin no puede empezar. Porque dijo el Señor, primero se tiene que predicar en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora a ustedes les dijo el Señor, ustedes no se agüiten, ustedes no se asusten, oirán de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, pero aún no es el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando sea predicado, cuando ya se llene del evangelio y que el último de los chinitos, el último de los mexicanos, el último de los alemanes reciba a Cristo Jesús. Dijo Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo. Digan: todo Israel será salvo. Muy bien. ¿Cuándo será salvo todo Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Digan conmigo: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud quiere decir, le voy a decir cómo es. Vamos a decir que yo ando vendiendo casas y yo vengo a ofrecerte mi producto. Entonces voy y toco tu puerta y te ofrezco, y este me compra, este no, este me compra y este no. Pero yo necesito recorrer todo el campo para poder decir: ya terminé con mi trabajo y ya no tengo nada que hacer aquí. Porque ya todos los que iban a creer o todos los que iban a comprar, ya compraron. Los demás ya no quieren nada. ¿Qué tengo yo que hacer? Nada, absolutamente. Bueno, si ya me compraron los alemanes, los japoneses, los chinos, porque el tiempo de gracia era para ellos, ¿qué va a decir el Señor? Bueno, ya de aquí ninguno de estos va a creer al Evangelio. Ya se acabó el tiempo de la gracia. Ya se predicó, por el radio se predicó, se sembró, y todos los que creyeron ya creyeron. Entonces va a decir el Señor: ahora sí, voy a concentrarme en la nación judía, en la nación, en Israel, porque los profetas dijeron que después que haya entrado toda esta bola de gente, viene la salvación para Israel. Entonces Israel va a creer en Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros hayamos completado el número de los que van a ser salvos. Y cuando se haya cerrado el tiempo de la gracia, vuelven a correr los 3 años y medio que quedaron pendientes. Y empieza el periodo del fin. Entonces yo les puedo decir cuándo empieza. Sí, sí y no. Sí, cuando se predique en todo el mundo y crea el último. Y no, porque yo cómo voy a saber a qué hora se convierte el último. Ese día solamente ¿quién lo conoce, hermano? Cristo. El Señor. Bueno,
Entonces, el libro del Apocalipsis te habla de ese periodo donde Israel va a voltear sus ojos al Señor otra vez. Pero cuando tú abres el libro del Apocalipsis te das cuenta que el mensaje es la redención por la sangre de Jesús para dos pueblos, judíos y gentiles. Ahora, en medio de ese periodo tan revuelto, tan terrible, pues ahí, hermanos, se va a asomar el anticristo, se va a levantar la bestia, seremos perseguidos, seremos matados. Y ahí en ese periodo ocurren los terremotos, cae el asteroide del cielo, se abre la tierra y salen demonios de abajo, Satanás es arrojado a la tierra y anda en carne viva aquí abajo Satanás. Por eso es el periodo de angustia. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Hermano, no sé si me expliqué. Hasta ahí le voy a decir del Apocalipsis, porque ya con esa base usted va a poder, ya más o menos sabe de lo que se trata, ya más o menos sabe cuál es el asunto. Cuando Israel sea salvo, después que Israel sea salvo, hermanos, ocurre la resurrección de los muertos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y ya después de la resurrección, ¿ya para qué quiere saber usted teología? Ya la hizo el que se levante en la primera resurrección. Amén. Yo me levantaré en la primera resurrección, decía un hermano. Y decía Pablo, si en alguna manera llegase yo a la resurrección de los muertos. Quisiera que repitieran esa frase conmigo, hermano. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Eso decía Pablo. Ahorita la gente dice, no, yo estoy esperando el rapto, hermano, misterioso. Ajá. ¿Y qué es eso? Pues vamos a desaparecer de repente uno de estos días. Ya. Vámonos. Pablo nunca dijo, estoy esperando el rapto. No, Pablo dijo, yo estoy esperando la resurrección. Cuando Pablo menciona del arrebatamiento, lo menciona como una partecita chiquita. Se lo voy a poner muy claro, mire. Tan sencillo como decir, préstame ese palito. Hermano. Todos los que han muerto, desde Abel, millones de millones que han esperado en Cristo Jesús, hablando de los judíos, los héroes de la fe, pero luego entró todavía un grupo más grande, llamado la iglesia, y aquí nos quedaría un pedacito de 3 años y medio para que entren los del pueblo de Israel que fueron endurecidos, pero la gran mayoría están en el polvo de la tierra, están dormidos. Entonces dice Pablo, les digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, porque hay unos van a estar vivos, pero todos los muertos y los vivos seremos transformados. Al toque de la final trompeta, será tocada la trompeta y los muertos se levantarán y nosotros seremos transformados. Pero escuche bien, ¿cuáles son más importantes? ¿Los que duermen en el polvo de la tierra o los que están vivos? ¿Cuáles son más importantes? Pues creo que todos son importantes. Todos son importantes. Ajá. Todos son de la iglesia, todos van a la salvación. Pero, ¿por qué dijo Pablo? No se hagan ilusiones, nosotros no precederemos a los que durmieron. Ellos nos llevan delantera. A ver, ¿en qué sentido nos llevan la delantera? Porque ellos fueron antes.